Vamos entonces a compartir este taller que tuvimos en nuestra iglesia, Testigos de Jehová, agradeciendo al ministerio Shekinah Light Outreach, que después voy a poner un link. eh, y vamos a ver entonces si personas quieren hablarle o testificarle a los testigos de Jehová, o personas que son personas también, son personas que genuinas, hay muchos de ellos que quieren alabar al Señor, quieren hacer las cosas que le agradan al Señor. Entonces vamos a ver entonces, si estás viendo este taller, no es casualidad. Eh, Deja que termine todo detalladamente, toma tu Biblia, un lápiz, algo para escribir, y entonces analice todas las cosas. La palabra de Dios dice retener lo bueno y desechar lo malo. Seamos como los de Berea, como vamos a ver una escritura. Que el Señor los bendiga y que sea de bendición este video. Y entonces no es con espíritu de contienda, es con espíritu de escudriñar las escrituras para saber más. Y realmente si esta doctrina que comparten los testigos de Jehová es del Señor o no. Que el Señor los bendiga. Entonces, como dije al comienzo, entonces vamos a ver estas escrituras que es cuando uno está estudiando la palabra de Dios, son importantes de tener en cuenta. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces esa es la actitud que quiero que las personas que estén viendo este taller tomen, ¿no? O sea, no de contienda, no de argumentos, sino tomar la palabra de Dios y mirar lo que si yo lo que estoy hablando y lo que estamos estudiando está en la Biblia o está alineado a la palabra de Dios o no, así como lo debería. Escudriñemos, busquemos, estudiemos la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice también, examinadlo todo, retened lo bueno. Y Juan 5:39, lo que Jesucristo les dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también tenemos en primera de Juan 2:27 que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces es algo importante de entender que somos el templo del Espíritu Santo. Dios está en nosotros, tenemos la mente de Cristo. Entonces, Dios, cuando leemos las Escrituras, eso es lo que oro que se revele, si es lo que vamos a estudiar es la verdad o no. Y no creamos simplemente porque nuestros padres nos enseñaron algo, porque el líder X o Z dice esto, porque este libro dice esto o lo otro, sino comprobemos todo. Tenemos a Dios con nosotros, miremos, estudiemos, escudriñemos y va a ser de bendición este taller. Que el Señor los bendiga a cada persona que lo mire. Entonces lo primero que podemos preguntarnos es ¿por qué se llaman testigos de Jehová? ¿Por qué estas personas que vienen puerta en puerta se llaman de ese nombre? Y ellos van a citar Isaías 43:10 que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y entonces este versículo está claro, ¿no? Está hablando de la nación de Israel. Bueno, sin embargo, los testigos de Jehová dicen que Dios abandonó a Israel por su desobediencia y los reemplazó por ellos. Entonces ahora ellos son testigos de Jehová, el grupo que Dios ha puesto en la tierra. Vamos a ver entonces, analizarlo a la luz de la Biblia.
La siguiente cita está tomada de una revista de la Atalaya 2014 de los Testigos de Jehová, página 26-27. ¿Por qué tiene Dios una organización? Why does God have an organization? Entonces, dice lo siguiente: Dios escogió a los israelitas para que sean sus testigos. Cuando eran obedientes, beneficiaron de las leyes de Dios. Deuteronomio 4:6, que dice: Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Estudiando la historia de los israelitas podemos llegar a conocer más del Dios verdadero. Lee Isaías 43, 10 y 12, que dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces todo esto viene de este Atalaya 2014. A través del tiempo Israel perdió el favor de Dios y Jehová los reemplazó con la congregación cristiana. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 23:37, 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a piedras a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise jurar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahora verdaderos cristianos sirven como testigos de Jehová. Entonces tiene Hechos 15, 14 y 17. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, este es tomado de una atalaya, pero es interesante que sacan versículos, y este es algo que tiene que analizar. Cuando uno está estudiando un tema o la Biblia, no puede sacar un texto fuera de contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto para un texto. Por ejemplo, el versículo este que hablan acerca de que en Mateo 21:43, por tanto digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros, tiene que uno ver el contexto. ¿A quién se estaba refiriendo Jesucristo? ¿Estaba hablando a la nación de Israel o a los judíos completos, o a quién específico? Si miramos en Mateo 21, entonces él está hablando 43, vamos a ver aquí. Que le está contando a el 45, dice el final: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. 46, pero al buscar cómo echarle mano tenían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El pueblo tenía a Jesucristo como profeta, pero ahí es claro, el contexto de esto que estaba hablando Jesús era a los sacerdotes y a los fariseos, a los hipócritas, como también en Mateo 23, la enfrentación entre Jesús y los escribas y los fariseos. Eso no puede sacar un texto fuera de contexto. Entonces, porque vamos a ver después en otros versículos, en Romanos, en otras siguientes partes de este estudio, donde dice que no, Dios no ha cortado a la nación de Israel, todavía son pueblo de él. Entonces, vamos a seguir en el estudio. Una pregunta que debemos preguntarnos, y debemos preguntarlo a los testigos de Jehová, es si realmente sale el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento.
Y la respuesta es no. En ninguna parte del Nuevo Testamento hay referencia al nombre Jehová. Sin embargo, en Hechos 1:8 Jesús declaró que nosotros seamos sus testigos, o sea, testigos de Jesús. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra el nombre Jehová. Otra pregunta que debemos preguntarnos y tiene que ver con la cita o la referencia de la Atalaya del 2012 que leí anteriormente ¿es la iglesia una organización? O sea, en el Nuevo Testamento o en cualquier parte de la Biblia hay referencia a la iglesia de Jesucristo como una organización o la nación de Israel y lamentablemente no hay, es no. En ninguna parte en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia de Dios como una organización. Lo que la iglesia de Dios es, o sea, hay referencia como cuerpo, un organismo, una familia y una novia. Entonces, no una organización, no es algo, un negocio secular, es un cuerpo, un organismo, cada miembro funcionando y Jesucristo la cabeza. Entonces, aún ese nombre de la organización y en Betel, el cuartel y todo esto, es algo que realmente no hay soporte bíblico. Si se llamaría el organismo o el cuerpo, o la familia o la novia de Jesús, otra cosa diferente, pero se refieren a una organización. Entonces ahí vemos algo que no tiene respaldo bíblico. Ahora, los testigos de Jehová dicen que hay dos grupos de creyentes. Eh, Ellos piensan que hay dos tipos de cristianos. Número uno, los que van al cielo y los que se van a quedar aquí en la tierra, o sea, el paraíso aquí en la tierra. Entonces, lastimosamente la organización de los testigos de Jehová retienen promesas de Cristo para la mayoría de sus miembros. Literalmente son personas de afuera mirando hacia adentro, sin mucha esperanza. Los testigos de Jehová enseñan que hay dos grupos de creyentes, como dije anteriormente, pero específicamente los 144,000, que son los ungidos, israelitas espirituales para ellos, quien tienen esperanza eterna en el cielo. Tienen hasta un número específico, 144,000. Y los segundos son la gran multitud, que tienen esperanza eterna en la tierra. Vamos a ver si en la Biblia realmente dice esto, es respaldado por esto. Y si es testigos de Jehová, los animo a pensar y analizar, escudriñar las escrituras, si realmente es así, si Dios tiene excepción de persona, si quiere que solo algunos vayan al cielo y otros se queden en la tierra, porque vemos al final de Apocalipsis hermosa descripción del cielo en el 21 y 22 del final, y retener esas bendiciones para, para una cantidad de personas, porque 144,000 son pocos, de tantos millones de creyentes a través de las edades. eh, entonces, bueno, tiene que analizar eso. Entonces, ¿quiénes son la gran multitud de acuerdo a los testigos de Jehová? Entonces, la gran multitud son la mayoría de los testigos de Jehová. No están en el nuevo pacto, no pueden tomar parte en la comunión, que le llaman conmemoración. No han nacido de nuevo, como dice Juan 3, que es el requisito para ir al cielo. Le dice Jesucristo a Nicodemo. No son la novia de Jesucristo, no son hermanos de Cristo, ni Él es su mediador. Y no son adoptados como hijos por Dios. Tienen que seguir ciertos requisitos para recibir vida eterna, como tocar puerta en puerta, dos en dos. Ninguno de los requisitos que tienen para hacer menciona tener fe en Jesucristo. Y esto es lamentablemente, y si es testigo de Jehová y está escuchando esto, lo estoy haciendo en amor para que
capacite, examine y piense realmente si está recibiendo lo mejor que Dios quiere para usted. Y que hay más, Dios quiere que sea libre, Dios quiere que tenga la esperanza de estar con Él en el cielo, un lugar hermoso. Y no es solo para cierto grupo, todos los que han nacido de nuevo, y es para todos. El regalo de salvación es para todos. La vida eterna en la presencia del Señor en el cielo es para todos. Ahora, la interpretación de los testigos de Jehová de quién la gran multitud es, interesantemente contradice lo que la Biblia dice en Juan 3:36 y Romanos 10:9, que dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces también, al igual la escritura que vimos ahí anteriormente, tenemos el ejemplo de Juan 3:16, que es la escritura que cada cristiano debe saber, que dice: de tal manera Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Jesucristo no hace acepción de personas y no solo para un grupito. Todos tienen entrada al cielo, tienen esa esperanza de estar con Él en el cielo. Entonces, si es testigo, medite en eso. Dios tiene cosas buenas y hay una esperanza para todos los que aceptan a Él, creen en Él, se arrepientan, nacen de nuevo. Entonces, de acuerdo a ellos, los testigos de Jehová, ¿cómo son salvos la gran multitud? Entonces, la gran multitud deben practicar buenas obras durante sus vidas y después pasar la prueba final durante los 1000 años. Y vamos a ver más después acerca de esto. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las obras? Efesios 2, el 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nosotros no necesitamos hacer buenas obras para ser salvos. Nosotros hacemos buenas obras porque estamos salvos a través de nuestra fe en Jesucristo. Nosotros hacemos buenas obras no para llegar a ser salvos. Nosotros hacemos buenas obras en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha salvado. Somos salvos, somos libres, somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. Ahora, ¿quiénes son los ungidos? De acuerdo a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová piensan que los 144,000 que el libro de Apocalipsis habla en el capítulo 7 y 14 son los ungidos. Ellos piensan que son testigos de Jehová. La Biblia solo menciona el número 144,000 solo 2 veces en la Biblia. Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Entonces, ellos, de acuerdo a los testigos de Jehová, estos 144,000 son, ellos son el nuevo pacto, o sea, están en el nuevo pacto y ellos toman parte en la comunión, que ellos le llaman la conmemoración, que se hace una vez al año, y ellos han nacido de nuevo. Ellos están adoptados como hijos de Dios. Ellos son la novia de Jesucristo. Ellos son los hermanos de Jesucristo y Él es su mediador. Ellos son coheredores con Cristo, el remanente fiel, los escogidos, real sacerdocio, nación santa. Y los pecados de los ungidos son perdonados por su fe en Jesucristo. Ahí vemos dos grupos, como para decir los que son más santos y los que son menos. Lamentablemente es así y eso es lo que tristemente le enseñan los testigos de Jehová. Entonces, no acepte eso, vaya a la Biblia, cree que Jesucristo quiere que esté con Él en el cielo, que Él quiere compartir las bendiciones más grandes y no hace así acepción de personas, es toda la bendición de Dios para
cuando uno nace de nuevo, se arrepienta de todo corazón, pone nuestra fe, la fe en Jesucristo. Ahora otra vez vamos a hacer una cita de la literatura de los testigos de Jehová que dice lo siguiente. Los cristianos ungidos son declarados rectos porque ellos ejercitan fe en el sacrificio rescatador de Jesucristo. Romanos 3, 24 y 28. Delante de los ojos de Jehová ellos son perdonados del pecado y pueden ser ungidos como el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, perdón, y llegar a ser hijos espirituales de Dios, hermanos de Jesucristo. Otra cita de los testigos de Jehová de 1981 dice lo siguiente: tu actitud hacia los hermanos ungidos, los trigos, y el tratamiento que le das va a ser un factor determinante si uno recibe vida eterna o es cortado eternamente. Mateo 25, 34 al 46. Demuéstrense compañeros fieles a la clase trigo de los fieles y esclavo discreto, quien Cristo ha puesto para dar comida espiritual para el tiempo designado. Atalaya, agosto 1, 1981, cosechando en el tiempo del final, página 26. Entonces los ungidos pueden retener la vida eterna para cualquier miembro de la gran multitud, dependiendo cómo ellos, los ungidos, son tratados. Entonces, ahí vemos a favoritismo, acepción de persona. Y si quisiera que leyéramos en Santiago, hay una escritura bien importante. Santiago me encanta, hay mucha práctica ahí. Habla acerca de hacer acepción de persona o parcialidad. Vamos a ver capítulo 2 de Santiago. Nueve. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, no debemos hacer acepciones de personas, y Jesucristo no hace acepción de personas. Él es imparcial. Él es Padre de la bendición. Estoy buscando especialmente aquí, que es un hermoso. Sí, entonces, básicamente lo que está hablando en Santiago, es donde la escritura, si alguien viene a la iglesia, entra al templo y es uno rico y uno menos pobre, entonces, y le da el mejor asiento al que está mejor vestido. Ya en capítulo 2, sí. Eh, Hermanos míos, versículo 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y heredor del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Entonces, lo que estaba hablando anteriormente, entonces es un pecado. Y Jesucristo y Dios no hace excepción de persona. Él quiere lo mejor. Él quiere el cielo para ti, para mí. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos. Por eso, por dar lo mejor para nosotros. Entonces, realmente hay dos grupos de creyentes y la respuesta debe ser no. Ahora, lo que hay de dos grupos en la Biblia son los israelitas, que es el pueblo escogido de Dios, y los cristianos, la iglesia establecida por Jesús,
que es la novia escogida por Jesús. Eso tiene que ver con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios trató con los israelitas, y en el Nuevo Testamento Dios trata con su iglesia, que está compuesta de israelitas y gentiles, o sea, no israelitas. Entonces vamos a ver esto lo que habla la Biblia. No habla acerca de dos tipos de cristianos. Lo que habla la Biblia es acerca de los israelitas y los cristianos. Son dos grupos, pero no dos grupos de creyentes y cristianos, como los testigos de Jehová creen. Los testigos de Jehová te citan Juan 10:16 para explicar que hay dos grupos. Y Juan 10:16 dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, pero sin embargo, sabemos que Jesús estaba hablando de los israelitas y los no gentiles, no estaba hablando de dos tipos de cristianos. Si vemos el contexto de esa parábola del redil en Juan 10. Ahora vamos a ver algo interesante. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre los israelitas o los judíos? Vamos a ver en Romanos, es un libro excelente, y específicamente capítulo 11. Vamos a leer qué es lo que dice la Biblia, o sea, Dios, sobre su pueblo Israel, la nación que él escogió. Romanos 11 del 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, el apóstol Pablo hablando aquí, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no ven, y agobiales la espalda para siempre. Entonces seguimos Romanos 11, respondiendo, ¿qué dice la Biblia sobre los israelitas? Versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, si vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas.
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahí tenemos un Dios todopoderoso que termina ese Romanos 11 diciendo, Dios lo puede injertar, que Él no puede hacer Dios. Es igual cuando el rico, y después los discípulos le dijo que es difícil entrar al reino. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Los judíos israelitas todavía son nación del Señor y tienen oportunidad, Dios puede hacerlo. Entonces terminamos Romanos 11, estamos en el versículo 24 leyendo qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Israel. Si Dios ha terminado el tratamiento con esa nación que ha escogido. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo, cuánta más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Le dio a él primero, perdón. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, como vemos ahí, capítulo 11 Romanos explica claro que Dios no ha terminado con el tratamiento de Israel. Contrario a lo que dicen los testigos de Jehová y las revistas, la literatura de ellos, que ya ellos desobedecieron, entonces ya perdieron la oportunidad y ahora ellos, los testigos de Jehová, son los israelitas espirituales. Eso va contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y hemos leído específicamente el capítulo 11, que es uno de las escrituras. Entonces, otra pregunta que nos podemos preguntar, ¿cuándo va a parar de ser pueblo de Dios la nación de Israel? Vamos a Jeremías. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Inspirado por Dios para escribir esto. Jeremías 31,
35, 36 y 37. O sea, versículos 35, 36 y 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la nación, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Ahí claramente entendemos ahí que dice Dios que no ha terminado con el pueblo de Israel, no ha desechado a la nación de Israel. Eso va contrario a lo que los testigos de Jehová enseñan. Ellos enseñan que ya por la desobediencia de Israel y los judíos, entonces ya ellos perdieron la oportunidad, ahora se le entregó a ellos, los testigos de Jehová, la organización de ellos. Pero eso va contrario a la escritura. Vimos Romanos 11 y ahora leímos en Jeremías 31, versículos 35, 36 y 37, que dice lo contrario a lo que ellos dicen. Analicemos bien, retengamos esto y no creamos mentiras. Ahora, acerca de un pastor y un redil. Las escrituras claramente dicen que las otras ovejas son los gentiles que fueron agregados al redil y no un segundo grupo adicional como los testigos de Jehová sugieren. Y eso lo leímos un poco anteriormente, tiene que ver con la parábola del redil en Juan 10. Entonces, antes del nuevo pacto que fue sellado por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, los gentiles estaban excluidos de las promesas del pacto. Fue por lo que Jesús hizo que ahora los gentiles estamos injertados y ahora somos ciudadanos de Dios. O sea, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, para tener esa esperanza de ir al cielo, de estar con el Señor, teníamos que, si éramos gentiles, o sea, no nacidos en la nación de Israel, de descendencia judía, teníamos que ser circuncidados, teníamos que seguir la ley, los 618 mandamientos en el Antiguo Testamento, en la Torah o la Tanakh, en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, pero gracias a Dios que no tenemos que estar de esa manera ahora. Ahora tenemos otro estilo de vida que es más allá por lo que Jesucristo nos hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Filipenses 3, 20 y 21 dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí claramente dice nuestra ciudadanía, todos los cristianos, no solo un grupo de ungidos escogidos, todos los cristianos tenemos la ciudadanía en los cielos, con Jesucristo, con Dios. Vamos a leer Efesios 2 también, del versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sabemos claramente que nuestra ciudadanía es en el cielo, no es para 144,000. Ahí nada de esto está refiriéndose a eso. Como dije anterior, solo Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 hablan de los 144,000. Entonces, qué triste que un grupo no pueden ir al cielo, no pueden estar con el Señor en el cielo. Como hemos visto, va contrario a lo que la Biblia dice, que el cielo es para todos. Los testigos de Jehová retienen la paz y la esperanza del nuevo pacto a la gran multitud. Ellos están mirando de afuera hacia adentro. Ellos tratan de tener esperanza, no seguranza, de que si hacen suficientes buenas obras, podrán lograr el regalo de vivir eternamente aquí en la tierra, pero nunca estar en la presencia de Jesucristo en el cielo. Por eso es que la gran multitud nunca se sienten seguros de su salvación, porque depende de ellos y sus buenas obras, y no de lo que Jesús hizo por ellos. Para ellos Jesús más las obras es vida eterna en la tierra. Y la muerte de Jesús solo le dio el potencial para ser salvo. Esto es triste. Como dije anteriormente y como lo digo otra vez, el cielo es para todos los que han nacido de nuevo, se han arrepentido, han confesado a Jesucristo como Señor y Rey de su vida. Y entonces, no solo para un grupo selecto de 144,000. Ahora, acerca del mediador, sabemos que Jesucristo es el mediador. La palabra de Dios dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo no es el mediador de la gran multitud, lastimosamente, de acuerdo a los testigos de Jehová. Vamos a ver una cita del libro de los testigos de Jehová titulado Prince of Peace, Príncipe de Paz. Y igualmente el mayor Moisés, Jesucristo no es el mediador entre Jehová Dios y toda la humanidad. Él es el mediador entre su Padre Celestial, Jehová Dios, y la nación de Israel espiritual, que está limitado a solo 144,000 miembros, seguridad mundial bajo el príncipe de paz. Es una cita de algo, una literatura de los testigos de Jehová. Que es triste esto. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesucristo es mediador entre todo creyente y Dios. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre el mediador y Cordero. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, refiriéndose a Jesucristo, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 2:2, y Él, refiriéndose a Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí claramente estas escrituras van en contra lo que la enseñanza de los testigos de Jehová. Entonces, creamos la Biblia. Entonces, si Jesucristo no es el mediador entre la gran multitud, ¿quién es el mediador de la gran multitud, de acuerdo a los testigos de Jehová? Bueno,
Para los testigos de Jehová, su mediador entre Dios y ellos es la organización de los testigos de Jehová. Y como dije anteriormente, esa palabra no se encuentra en la Biblia, organización, eh, identificando a la iglesia. Lo que se encuentra es la familia de Dios, eh, referencia a un organismo o la novia de Dios, pero no una organización, o un cuerpo, sí. Para recibir vida eterna en la tierra tienes que pertenecer a la organización de los testigos de Jehová. Eso es lo que enseñan eso. La gran multitud es responsable por su salvación a través de sus buenas obras. Ellos no se dan cuenta que Jesucristo no murió por sus pecados. Comparemos esto con lo que dice la Biblia en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todos los que están en el mundo. Lo que él está esperando es que uno lo acepte ese regalo, confesarlo, creerlo, arrepentirse, nacer de nuevo y seguirlo. Pero es para todo. Ahora vamos a ver acerca de la conmemoración de la muerte de Cristo, que lo celebran los testigos de Jehová el 14 de abril. Los testigos de Jehová observan la muerte de Jesucristo una vez al año en Nisan 14, que corresponde con la Pascua judaica. Trágicamente no celebran la resurrección de Jesucristo. De hecho, ellos ni creen que Jesucristo tuvo una resurrección física, sino espiritual. Las conmemoraciones son eventos sin mucho gozo. Resembla una reunión de negocio. El anciano dice unas pocas palabras de la muerte de Jesucristo y que ese día es para recordarlo. La muerte de Jesús debe darnos corazones agradecidos con mucho gozo. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él tomó nuestros pecados y lo clavó en la cruz. No debe ser solo una ocasión solemne. Debe haber gozo en nuestro corazón, en nuestra alma, y agradecimiento y alegría. ¿Por qué debe haber gozo y alegría? Vamos a ver Colosenses, un hermoso libro que narra lo que Jesús hizo por nosotros. Colosenses 2:8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, es hermoso lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero es diferente como ellos lo celebran. Entonces, en la conmemoración el anciano habla de los dos grupos de creyentes. Él refuerza el punto que solo los ungidos deben tomar parte de la comunión. Ellos pasan el pan y el vino o el jugo de uva, lo tocan, lo pasan, pero no toman ni comen. El regalo para la gran multitud va a ser el de vivir en el paraíso en la tierra para siempre. Entonces es raro que una persona ungida esté presente en un salón del reino, que es el edificio de los testigos,
porque hay pocos todavía vivos. Imagínense si solo 144,000 son los que supuestamente van a ir al cielo. Entonces, lo que Jesús hizo con sus discípulos y les dijo, haced esto todas las veces que se reúnen en memoria. Y eso es lo que hacían la iglesia primitiva. Si vemos en el libro de Hechos, ¿qué es lo que hacían ellos cuando comenzaron? Ellos se reunían y no eran testigos de Jehová, eran testigos de Jesucristo. Eh, Vamos a ver en la primera parte, eh, capítulo 2, que dice cómo ellos se comportaban. Y sobrevino del 43, capítulo 2 de Hechos, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos ahí lo que Jesús hizo para que nosotros también lo hagamos. Tomemos, bebamos de la copa y comamos del pan, recordando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y recordando también que Él viene pronto. O sea, Él murió, resucitó y viene como Rey. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la comunión? O sea, lo que Dios hizo en la Santa Cena. Juan 6, 53 al 54. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una cita de los testigos de Jehová de su literatura del año 2010 dice, Jesús el mediador del pacto no era un participante. Como mediador él evidentemente no participó de los emblemas, que es el pan y el vino o el jugo. Atalaya, marzo 15, 2010. Sin embargo, Marcos dice claramente que Jesús sí participó de la comunión. También tenemos Lucas 22:15. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y Marcos 14:25 dice lo siguiente. Marcos 14:25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces ahí claramente está diciendo que él tomó parte, él fue participante, no como los testigos de Jehová dicen. Eso creamos la Biblia, no una organización, creamos la palabra de Dios. Ahora vamos a ver brevemente acerca de la resurrección de Jesucristo. De acuerdo a los testigos de Jehová, la razón por la cual no encontraron el cuerpo de Jesucristo en la tumba fue porque Dios Padre lo movió. Ellos creen que Él fue levantado espiritualmente y apareció en diferentes cuerpos. Volumen 1 del libro Insight Book, páginas 328 al 350 dice, el cuerpo físico de Jesucristo no se corrompió en polvo como los cuerpos de Moisés y David, quienes eran sombras de Cristo. Deuteronomios 34, 5 y 6 y Hechos 13, 35, 36, 2 al 27 y 31. Cuando los discípulos fueron a la tumba temprano en el primer día de la semana, el cuerpo de Jesús había desaparecido. Las vendas que fueron usadas para envolver su cuerpo fueron dejadas en la tumba. El cuerpo de Jesús desintegró de haber pasado el proceso de corrupción, o sea, no vio corrupción.
Juan 20, 2 al 9 y Lucas 24, 3 al 6. Ellos no creen que Jesucristo resucitó físicamente, sino espiritualmente, únicamente. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cambió cuerpos Jesús? ¿En realidad cambió cuerpos Jesús, diferentes cuerpos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Después de la resurrección de Jesús, Él apareció en diferentes cuerpos. María lo confundió como el jardinero, o sea, ese es el razonamiento de los testigos. Juan 20, 14 y 15. Él apareció otra vez entrando a un cuarto cerrado con candado, con un cuerpo que tenía marcas de heridas. Juan 20, 24 al 29. Varias veces se manifestó y fue reconocido no por su apariencia, sino por sus palabras y acciones. Lucas 24, 15. Entonces, es entendible que los discípulos no lo reconocían al instante. Ellos habían pasado una semana bien difícil. Estaban en shock, o sea, confusos. Tenían temor, varias emociones, bastantes diferentes emociones. Tenían miedo de ser arrestados. No entendían qué estaba sucediendo. Tenían emociones de tristeza, duda, confusión. También el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos como Jesús le había prometido que iba a mandar al Consolador. No podían verlo de la perspectiva correcta. Estaban dentro porque Jesús le dijo que no salgan, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Y de ahí van a tener poder para ser testigos de Él. Las mujeres que no confundieron, las mujeres que confundieron, lo confundieron como por ejemplo como el jardinero, estaban llorando con tantas emociones también. Es bien difícil reconocer a alguien con todas estas situaciones. Alguien ha muerto. Entonces, no es que diferentes cuerpos, sí, eso es lo que pasó. Otra vez las escrituras refutan la interpretación de los testigos de Jehová. Porque ellos dicen que en diferentes cuerpos y ellos lo confundieron porque tenía diferente. No, era porque estaban lo que estaban pasando cuando alguien muere y ellos tenían tantas cosas pasando por su mente y entonces ese es el punto de esto, que no cambió cuerpo, él mantuvo el mismo cuerpo glorificado. Vamos a ver entonces cómo reaccionó el apóstol Tomás. Juan 20, 27 en adelante. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Eh, Lucas 24, 39 en adelante. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces ahí también lo que estaba hablando de las emociones. Estaban maravillados, todavía no creían. Es algo entendible. No era porque él cambiaba diferentes cuerpos y por eso salía diferente. No, no, no. Es por el estado que estaban y la situación que estaban pasando. Ahora, los testigos de Jehová a la puerta. Los testigos de Jehová dicen que son los únicos que predican las buenas nuevas. Sin embargo, ellos no están predicando las verdaderas buenas nuevas. Ellos sí son fieles en ir puerta en puerta y tratar de predicar y hacer discípulos. Lo triste es que ellos están predicando otro evangelio y haciendo discípulos de acuerdo a la organización, no de acuerdo a Jesucristo y su iglesia, su cuerpo. Necesitamos compartir con ellos las verdades, eh, las buenas nuevas y ayudarles a ver la verdad. No nos olvidemos, 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay
en vosotros. Ellos necesitan a Jesús. Y si estás viendo este video y es testigo de Jehová, pero has leído la palabra, has estudiado conmigo todos estos temas, y estás viendo la verdad, busca al Señor, busca una iglesia que están compartiendo la sana doctrina y mándame correo o conéctense conmigo de una manera o algo, yo les ayudo como puedo. Que el Señor los bendiga. Para los que están viendo este taller, o sea, el resultado del taller que ya tuvimos, pero lo puse aquí en YouTube, y lo grabé, es porque para los que son creyentes y quieren compartir las buenas nuevas con los testigos de Jehová, ¿cómo debemos tratarlos? Recordemos que ellos no son los enemigos. Satanás es el enemigo. Él es el que le ha puesto una venda en sus ojos espirituales para que ellos no miren la verdad. Oremos por ellos, caminemos en santidad y compartamos las buenas nuevas de Jesús. Nuestro trabajo debe ser plantar la semilla, no pelearnos con ellos o discutiendo con ellos. Hablemosles con amor y respeto. No perdamos la paz y el amor. 1 Corintios 15:1 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 15:2 Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Compartamos las buenas nuevas. Busquemos las personas que necesitan de Dios. Enfoquémoslos en la verdad, la sana doctrina. La palabra de Dios dice que Él nos hará, la verdad nos hará libre. Y quien el Hijo hace libre, verdaderamente será libre. Entonces, busquemos a los perdidos. Jesús nos dice en Mateo 18, del 11 al 14, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más que aquella, que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, Dios quiere salvar al mundo entero. Busquemos las vidas, busquemos la verdad, enfoquémonos en la verdad. Que el Señor los bendiga otra vez más. Eh, Estudie bien la palabra de Dios, examina todo lo que ha hablado a la luz de la Biblia, escríbalo, búsquelo, escudriña y crea la palabra de Dios. Si hay cualquier ayuda, contáctese conmigo y voy a mandarle más material o dirigirlo a otros ministerios que tienen más recursos, y busque una iglesia que está compartiendo la sana doctrina. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga a todos.